Cuando cambias y empiezas a sentirte solo. Lo que quizá está ocurriendo cuando ya no encajas igual en tu propia vida, hay una forma de soledad de la que se habla poco. No es la soledad de no tener gente, no es la soledad de estar físicamente solo, es otra. Más difícil de explicar, porque desde fuera quizá tu vida sigue bastante parecida. Sigues trabajando, sigues cumpliendo, sigues hablando con personas, sigues haciendo muchas de las cosas de siempre y aún así hay momentos donde notas algo extraño. No necesariamente tristeza, no necesariamente crisis, es algo más difícil de nombrar, como si siguieras dentro de tu vida pero ya no terminas de habitarla de igual forma. Y poco a poco empiezas a darte cuenta de algo. Hay conversaciones donde ya no descansas igual. Hay ritmos que antes eran normales y ahora te pesan. Hay lugares donde antes te sentías perteneciente y ahora sientes distancia. No porque hayas dejado de querer, no porque seas mejor que otras personas, ni que nadie. Simplemente porque algo dentro parece estar cambiando de lugar. Y esto suele asustar, porque muy rápido aparece una idea dentro de ti que es: me estoy perdiendo, algo me pasa. Antes no era así. Incluso muchas veces me decís: necesito volver a sentirme como antes. Y hoy quiero proponerte una posibilidad distinta por si te es útil. Después de años acompañando a personas en sus procesos profundos de reordenación, de cambio, hay algo que he visto repetirse muchas veces. Y es que no siempre sentir vacío significa que te hayas perdido. Muchas veces aparece porque algo dentro de ti ya no puede seguir sosteniéndose igual. Y esto cambia mucho. Porque quizá no estás dejando de ser tú, quizás estás dejando de funcionar de la manera en que aprendiste. Y cuando eso ocurre, empiezas a buscar referencias. Intentas recuperar aquello que antes te daba dirección. Lo entiendo, aquella ilusión, aquella forma de entender la vida. Te quedas ahí tambaleando, buscas aquella sensación de estar en tu sitio, pero cuanto más intentas volver, no sé si lo sentirás, más raro te sientes. Y esto desconcierta mucho, porque una parte de ti puede pensar: si antes funcionaba, ¿por qué ahora no? Y quizá la pregunta que abre camino es otra. ¿Y si no se trata de volver? ¿Y si simplemente hay una parte de mi vida que ya terminó el trabajo que tenía que hacer? Y aquí aparece algo importante. Hay etapas donde no te duele tanto cambiar, lo que duele es dejar de pertenecer. Porque empiezas a descubrir algo incómodo, cuando quizá ya no encajas igual, y eso te puedes sentir profundamente solo, no porque no tengas gente, sino porque todavía no sabes dónde apoyarte ahora. Y aquí muchas veces confundimos estar solos con solitud, con sentir soledad, y no siempre son lo mismo. Hay personas rodeadas de compañía que viven profundamente solas, y hay personas atravesando etapas de mucho silencio que poco a poco empiezan a volver a encontrarse dentro. Porque la soledad de la que hablo hoy no siempre aparece por falta de compañía, entiéndeme. Muchas veces aparece cuando dejas de apoyarte donde antes te apoyabas, te sostenías. Y eso puede sentirse como vacío. Y normalmente hacemos algo muy normal, muy humano, que queremos llenarlo rápido, de actividades, de decisiones, incluso muchas veces de ruido, de estímulos, de explicaciones razonadas y más movimiento, como si hacer algo inmediatamente pudiera devolvernos esa sensación de dirección.
pero muchas veces uno descubre algo. Nada termina de llenar del todo aquello porque quizá no estabas necesitando llenarte, quizás estabas necesitando detenerte. Y aquí aparece algo muy extraño en Occidente, que para mí cambia mucho, que es esto, comprender estas etapas. Quizá el movimiento no consiste tanto en llenar ese vacío, porque cuando intentas llenarlo deprisa, muchas veces vuelve a dejar tu intención fuera y entonces el vacío reaparece. Quizá el movimiento que yo te propongo sea otro: volver a estar, volver a traer presencia a ti mismo, volver a notar dónde estás poniendo tu energía, dónde la estás poniendo, volver a acompañarte un poquito más, no para resolver inmediatamente lo que sientes, no para convencerte de que estés bien, ¿vale? Sino para dejar de abandonarte mientras atraviesas este momento. Porque muchas veces aquello que llamas vacío empieza poco a poco a transformarse. Empieza a transformarse cuando vuelves a estar presente dentro de tu propia vida, en presencia viva, cuando dejas de pedir continuamente fuera aquello que necesita empezar a crecer dentro de ti. Y es una aventura, y ahí empieza a aparecer algo distinto. No una respuesta, no una solución mágica, es algo más pequeño, más silencioso, más sabroso, y muchas veces desde esa presencia empieza a volver también la dirección. Y aquí, para esto quiero darte una imagen para que puedas comprender esta etapa de soledad que igual estás viviendo. Imagina un río que nace arriba, en el manantial de una montaña, y durante tiempo este río baja con fuerza, avanza, se mueve, parece que sabe perfectamente el cauce, sabe perfectamente hacia dónde va, pero llega un momento del recorrido donde el agua de este río entra en una especie de balsa natural, ¿vale? Y desde dentro este río parece que todo se ha detenido. Imagínate, el río deja de avanzar, el movimiento desaparece, y si el agua pudiese pensar, quizás diría: me he quedado estancado, me he quedado estancada, he perdido el rumbo. Antes avanzaba y ahora, oye, no pasa nada. Pero si observas con calma, descubres algo. El agua no está quieta, sigue llegando, sigue reuniéndose. El nivel sigue subiéndose en silencio, sin prisa, sin aparecer castillos artificiales, hasta que llega un momento que no depende de forzar, sino simplemente ocurre. El agua que ha ido llenándose rebosa y el río continúa su camino. No porque se empujara, no porque encontraras rápidamente una respuesta, sino porque durante ese tiempo, aparentemente inmóvil, el caudal seguía creciendo. Y quizá alguna etapa de la vida funciona parecido. Desde dentro parece vacío, parece pausa, parece pérdida de dirección, pero quizá no siempre estás detenido. Quizá hay algo dentro de ti reuniendo fuerza, reuniendo caudal, integrando, reordenándose, preparándose para sostener esa forma de vivir nueva. Y ahí la soledad puede empezar a transformarse. Ya no como un abandono, una pérdida, un castigo. Es que en Occidente nos llevamos muy mal con la soledad. Ya no como algo que falla, sino como una soledad lúcida. Una soledad que poco a poco deja de ser únicamente ausencia, para así convertirse en presencia contigo mismo, con lo que sientes, con lo que ya no encaja, con aquello que necesita cerrarse y con aquello que todavía no tiene forma, pero empieza a querer nacer como una semilla, no para convertirte
en alguien nuevo, no para encontrarte, sino para volver a relacionarte con la vida. Con la vida desde un lugar más verdadero, y quizá ahí descubres algo que no siempre te diste cuenta, que es que no estabas perdido, simplemente estabas dejando de sostener una forma de vivir que ya había cumplido su función. Bienvenido al club, bienvenido al club. Y quizá una de las cosas más difíciles y más humanas que aprendemos en algunos momentos es descubrir que cambiar no siempre significa convertirse en algo nuevo. A veces significa dejar de exigirte, seguir sosteniendo una forma de vivir que ya terminó. Abandonar esta exigencia de seguir ahí es otra historia, porque vivir en confianza quizá sea simplemente aprender a relacionarte de una forma más consciente contigo, con los demás y con la vida.